La desigualdad social en Chile, un país con más acuerdos de libre comercio en el mundo debido a la apertura que ha tenido en las últimas 3 décadas y como parte de su política neoliberal. Vamos a ver la siguiente nota. Pese a esta apertura a la inversión extranjera por parte del gobierno chileno, el Ejecutivo considera que es necesario profundizar aún más el comercio y destacó que las exportaciones se han multiplicado por 9 en los últimos años. El país mantiene vigentes 22 acuerdos comerciales con un total de 60 países y actualmente se encuentra negociando un acuerdo transpacífico que involucra a 12 países del Asia-Pacífico. El modelo económico chileno beneficia a unos pocos y los tratados de libre comercio van en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. Pese a esta apertura comercial, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. El próximo domingo, 17 de noviembre, más de 13 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales. Y uno de los principales retos del nuevo gobierno chileno es paliar esta creciente desigualdad, la privatización de los servicios básicos y el alto costo de la educación. Antes de ir al análisis, le queremos consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpactoE, en el contexto de las elecciones presidenciales y con la etiqueta Opinen Impacto. Desigualdad económica en Chile, ¿cuáles son los retos para el nuevo gobierno de ese país? Le invitamos a participar. Para nuestro análisis estamos conversando desde Chile con el señor Gonzalo Cid, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. Nos da su lectura en torno a la arista económica del día de hoy, desigualdad en Chile. Muchísimas gracias, señor Cid, por este tiempo en Telesur. 22 acuerdos comerciales con 60 países, un crecimiento económico del 6% anual en promedio, pero con una distribución de ingresos muy desigual. Estoy hablando de Chile. ¿Cómo se explica este escenario? ¿Cómo entender este panorama y el modelo económico chileno en la actualidad? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que está ocurriendo en Chile, la verdad, es que lo que se ha fomentado son ciertas políticas que efectivamente la ha impulsado el Fondo Monetario Internacional, en donde lo que se privilegia siempre es la macroeconomía, la baja inflación y algunos indicadores macroeconómicos como son las altas exportaciones. Ello tiene una consecuencia efectiva en los trabajadores, en las trabajadoras y en la ciudadanía en general en el país. Una primera situación que pasa es que Chile se ha transformado en un exportador de materia prima de poca elaboración, en la cual se requiere muy poca mano de obra y por lo tanto la mano de obra es más bien absorbida por entidades como servicios que no producen en la economía y por la pequeña y muy pequeña microempresa. En ese sentido, si bien Chile está cumpliendo con los estándares macroeconómicos y tenemos cifras macroeconómicas bastante buenas, cuando ello se ve en lo que está pasando con la gente, vemos que tenemos un sueldo mínimo muy bajo, vemos que tenemos un sistema en donde todos los derechos sociales se han privatizado, siendo extraordinariamente bajas las pensiones, siendo extraordinariamente alto el poder estudiar, en donde la locomoción colectiva es de muy bajo nivel, y así suman y siguen las diversas áreas en las cuales la ciudadanía no ve cómo este alto crecimiento económico les impacta de manera positiva a ellos. Se ha colocado en el debate que las tasas de impuestos y medidas gubernamentales no están ayudando a disminuir la brecha socioeconómica en Chile en comparación con otros países de la región y por el contrario que favorecen a la clase más enriquecida. ¿En qué se traduce todo esto teniendo en cuenta las elecciones presidenciales en puerta allí en ese país? A ver, hoy día se cierre campaña, este domingo son las elecciones y la verdad que casi todas las principales candidaturas han promovido la necesidad de una reforma tributaria que efectivamente tenga como base que a los sectores más ricos, a las empresas, se les cobre mayor nivel de impuestos que a la población y a los sectores de menores ingresos. Chile es una situación económica bastante especial en la cual si tú eres empresa vas pagando cada vez menos impuestos y hay una serie de artilugios legales que permiten la evasión, como es la implantación de un mecanismo que se le llama el FUT. Nosotros esperamos efectivamente que las promesas de campaña se puedan concretizar
y efectivamente que la matriz tributaria deje de depender específicamente en la clase media y los sectores más vulnerables y comience efectivamente a depender de los grandes grupos económicos y los sectores con mayor riqueza en el país. Eso, si bien está dentro del programa de la más probable ganadora, que es la señora Michelle Bachelet, todavía está por verse cómo se va a implementar y cuál va a ser la letra chica, por decir así, de la implementación de la reforma tributaria que se ha prometido. Bueno, y el otro área que es requisito para poder generar mayor igualdad en nuestro país es intervenir cómo se está cobrando el royalty o la renta a los recursos naturales, situación que no ha sido tocado por ninguna de los programas de gobierno de los más probables ganadores en las próximas elecciones el día domingo. Bueno, señor Cid, vamos a ver ahora, le invito a que revisemos más datos que evidencian la desigualdad en Chile, en ese país. Vamos a ver. Chile es considerado uno de los países más desiguales del mundo. Alrededor de 3 millones de personas sobreviven con menos de $2 diarios y más de 1 millón lo hacen con menos de $1. A su vez, el país tiene los costos de energía más altos del mundo y no se queda atrás el porcentaje del costo de la educación superior, que se divide en un aporte del 15% por parte del Estado y un 85% del financiamiento por parte de las familias, siendo así el régimen con los mayores aranceles que se han disparado sistemáticamente en los últimos 20 años. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el más rico en Chile gana 27 veces más de lo que gana el más pobre. Y los más pudientes ganan mensualmente el equivalente a 1 millón de veces el sueldo mínimo. Gonzalo Cid, economista, con nosotros en la arista económica de hoy. Y la crítica, Gonzalo, en Chile apunta a la enorme desigualdad en el trabajo, que no hay acciones para fortalecer el rol de las instituciones laborales, la negociación colectiva, el derecho efectivo a la huelga. ¿Qué esperar? ¿Cuál es el reto también teniendo en cuenta las propuestas de los candidatos a la presidencia? A ver, lo que nosotros esperamos es que efectivamente se mejoren las condiciones laborales, en la cual la negociación colectiva se den más instrumentos, la huelga sea un derecho propiamente tal, porque hoy día lo que existe en Chile es una huelga, pero con derecho a reemplazar a los huelguistas. Por lo tanto, para una empresa tiene muy poca eficacia para los mismos trabajadores el entrar en huelga, al ser todos ellos posiblemente reemplazados durante este periodo que estén en huelga, y efectivamente que se dé una serie de instrumentos en las leyes laborales que permiten mejorar las condiciones. En Chile está pasando una condición bastante extraña y bastante llamativa para el resto del mundo. Siendo que Chile tiene las tasas de desempleo más bajas casi en América Latina, que están bajo el 6%, llegando de acuerdo a los parámetros que se mide al pleno empleo, existe un enorme temor a perder el empleo y la gente sabe, de clase media con un salario que sea un poco más del mínimo, que la posibilidad de reemplazar su empleo es dificultoso. Por lo tanto, Chile se ha vuelto en un escenario en el cual el empleo que se ofrece es un empleo sumamente precario. Si nosotros vamos a las cifras de la Superintendencia de Pensiones, nos damos cuenta de que de aquellos que están en posibilidad de trabajar, mayores de 18 años, menores de 60 en el caso de las mujeres y 65 los hombres, existen alrededor de 9,5 millones de personas, pero solamente 4,800,000 están cotizando. Eso quiere decir que el 50% de la población trabajadora está en empleos precarios, porque esa otra mitad de la población sí está trabajando, pero está trabajando en condiciones en las cuales no tiene previsión, no tiene salud, no tiene ninguno de los derechos básicos por los cuales la Organización Internacional del Trabajo señala que requiere todo trabajador al ejercer su labor. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias por sus opiniones en Telesur y en Impacto Económico. Gracias por estar con la audiencia latinoamericana.